Bienvenidos a la clase 9 bis, ¿sí? Esta sí es la última parte de la clase de hoy, de la teórica de hoy. No como antes, que era la falsa última parte. Lo único que voy a contar acá es lo de spline cúbicos, ¿sí? Pero como una función del software directamente. Le hace software MATLAB u Octave. Cualquiera de los dos que usen tiene el spline como función, ¿sí? Les voy a contar muy por arriba cómo se usa y nada más. No me voy a meter en ningún problema, ni me voy a poner a hacer la primera derivada y hacerla constante y la segunda derivada hacerla constante. No, directamente les voy a explicar qué pasa, ¿sí? Cómo se hace y ya está. Bien. Lo que habíamos visto hasta acá era spline lineales y spline cuadráticos, ¿sí? La pregunta es, ¿sirve aumentar el grado? ¿Para qué voy a usar spline cúbico? ¿Sí? ¿O vale la pena usar un spline cúbico? La respuesta rápida es sí. Sí, a ver si esto me deja cambiar la diapositiva. Sí. La respuesta rápida es sí. ¿Por qué? Bueno, porque me trae algunos beneficios. ¿Qué beneficios? Pero suaviza o minimiza las oscilaciones que aparecen con el spline cuadrático. Si se acuerdan, a ver, yo cerré la diapo, no, la tengo abierta. La tengo. Si se acuerdan, cuando yo hice el spline cuadrático en el ejemplo, fíjense que igual, o sea, me quedó una curva suave en los puntos, pero no minimicé las oscilaciones, porque la verdad es que esto que está acá es bastante feo, ¿sí? Incluso comparado con el de Lagrange, que estaba por acá, ¿sí? Es más pronunciado el pico. O sea que la verdad es que lo que prometí que iba a minimizar las oscilaciones con el spline cuadrático respecto del polinomio interpolador de Lagrange no pasó, ¿sí? Les mentí un poco, ¿sí? De hecho da peor. Pero este tiene la ventaja de que la curva resultado es suave, ¿sí? A pesar de que lo calculo por segmentos. Otra de las ventajas que no mencioné hasta acá, ¿sí? Es que esto de calcular por segmentos es bastante más liviano que calcularlo con un polinomio interpolador de Lagrange. Porque fíjense que, vuelvo a Lagrange un segundo, ¿sí? En Lagrange tengo que calcular estos pesos, que si tengo 50 puntos, esto es un choclo de 50 términos arriba y 50 términos abajo. ¿Sí? En realidad 49 términos arriba y 49 términos abajo. Cada uno de estos L es un choclo de ese tamaño. Entonces la verdad es que calcular los polinomios interpoladores de Lagrange cuando la cantidad de puntos aumenta, se vuelve algo bastante costoso, ¿sí? Y con Spline no pasa, porque en Spline yo propongo que sean todas parábolas y tengo que calcular 3 coeficientes para cada uno con una cuentita sencilla y lo hago paso a paso, ¿sí? Bueno, la verdad es que si yo quiero reducir las oscilaciones, lo ideal es subir un poco el orden del spline, ¿sí? Esto me va a traer más cuentas, ¿sí? Pero van a seguir siendo menos que el polinomio interpolador de Lagrange para muchos puntos, ¿sí? Y me va a reducir las oscilaciones, ¿sí? Como les dije ya, se los dije 2 veces, se lo repito una vez más, las cuentas no las voy a hacer, es mentira, lo había dicho 3 veces. Lo repito una cuarta vez, una quinta ahora, porque ya lo repetí recién la cuarta. Las cuentas no las voy a hacer, pero están en la bibliografía, ¿sí? En particular, si ustedes quieren mirar las cuentas de spline cúbico, las van a encontrar en el capítulo 18.4 del Chapra, ¿sí? El Chapra es el libro que yo usé para armar las clases, básicamente, Chapra Canale, que se llama Métodos numéricos para ingenieros, ¿sí? Yo creo que usé, después les paso bien la edición que yo usé, pero está en las ediciones que se consiguen, está en el mismo lugar. No voy a entrar en las cuentas, ¿sí? Vamos directo a cómo se hace en MATLAB o en Octave, y es fácil como decir, agarro y llamo a la función spline, ¿sí? Llamo a la función spline, le paso el x, ¿sí? Mi vector de x, mi vector de y xs, donde el xs es un vector de puntos donde yo quiero evaluar ese spline. Sí, podría ser un solo punto si yo quisiese evaluar el spline en un solo punto, pero en general uno lo que quiere es decir, bueno, yo tengo algunos puntos, voy a hacer una interpolación en esos puntos y voy a evaluar con algún paso chiquito en todo ese intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, así calculo toda una curva y no calculo en un solo punto. No voy a calcular todos los coeficientes para calcular una vez el punto, ¿sí? Porque esta función me lo permite hacer para un vector XS. Directamente calculo los coeficientes y evalúo todos los puntos que quiero, ¿sí? Bueno, lo que queríamos... ¿Esto por qué no hice así?
Y lo que les quería mostrar ahora es qué pasa con el spline de orden cúbico sobre el conjunto de datos, ¿sí?, que usamos para los ejemplos anteriores. Que es el x igual 1, 2, 3, 4 y el y igual 1, 5, 3, 4. ¿Sí? Para esto tengo que abrir algún programita que debo tener por acá. Spline cúbico aplicación. A ver si es este. Si no me tira pata es ese. Un segundo. Explotó el Octave. Lo voy a hacer en MATLAB, disculpen. Sí, perfecto. Bueno. Clear all, close all, CLC para cerrar los gráficos que haya, borrar las variables, borrar la salida del workspace. ¿Sí? Defino mi vector xdata, que en el ejemplo era 1, 2, 3, 4. Defino mi vector idata, que en el ejemplo es 1, 5, 3, 4. ¿Sí? Genero un vector xs, que es el vector en el cual yo voy a estar evaluando. ¿Sí? Y llamo a la función spline de xdata, idata, xs. ¿Sí? Y lo asigno a la variable i. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es graficar los puntos xdata y data, ¿sí? Fíjense que acá lo que hago es creo una figura, le digo que voy a hacer más de un plot, ¿sí? Y que los quiero graficar todos, y no quiero quedarme solo con el último. Y voy a hacer plot de xdata y data, ¿sí? Como puntitos azules, ¿sí? Y le voy a decir que el color de la cara del puntito también sea azul, para que no haga un circulito, digamos que no haga solo el borde, sino que ponga un círculo relleno de azul. Y después voy a hacer un plot, ¿sí?, con una línea roja sobre XS, que son el vector en el cual evalué el spline, e Y, que es la salida del spline. ¿Sí? Corro esto. Y me dio esto que está acá. ¿Sí? En azul están los puntitos que son los datos con los cuales yo calculé en el spline, y en rojo tengo la curva de evaluar en distintos puntitos. Fíjense que la curva se ve como seccionada en partes, eso tiene que ver con el paso que yo elegí para el XS, ¿sí? Como mi XS tiene paso 0,1 entre 1,9, ¿sí? O sea, en realidad tengo un punto en 1,9 y un punto en 2, y un punto en 1,8 y un punto en 2,1. Si yo achicase ese paso, eso lo puedo hacer viniendo acá y, por ejemplo, diciéndole que lo voy a achicar más. Vuelvo a llamar a la función y ahora me va a dar una curva un poquito más dibujada, un poco más suave, ¿sí? Fíjense que acá ya no se nota que son segmentos de recta, al menos que haga mucho zoom. Donde se puede ver que acá hay como un puntito, acá hay otro, ¿sí? Bueno, esto es para que se lo lleven nada más como idea. La verdad es que para mí, en lo personal, no vale la pena ponerse a plantear las cuentas de spline cúbico, ¿sí? Les cuento, les adelanto que básicamente es el mismo planteo que se hizo para spline cuadrático, que es el de igualar las funciones en el punto y las derivadas en el punto, pero vamos a pedir igualar una derivada más. Y nos va a volver a pasar lo mismo, que nos queda un sistema con más ecuaciones que incógnitas, ¿sí?, como pasaba acá. Y lo que vamos a hacer es, le vamos a pedir que la primer ecuación sea una recta, ¿sí?, igual que hicimos en el spline cuadrático. Y ya está, se acabó, ¿sí? Va a quedar algo muy parecido a esto, con más ecuaciones, ¿sí? Más feo, nada más. Pero la idea es la misma, y la verdad es que habiendo una función que lo hace, y las cuentas siendo tan engorrosas, no vale la pena plantearlas, ¿sí? Me parece que vale la pena plantearlo hasta cuadrático para que se lleven la idea, o cómo extender del lineal para arriba, ¿sí? Del lineal para arriba lo único que hacemos es aumentar las condiciones sobre la derivada. Se acabó. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, termino con la clase de hoy.